En el vasto océano del conocimiento humano hay preguntas que despiertan la curiosidad y desafían las creencias arraigadas. Una de esas interrogantes ¿es Elohim plural o singular? En este tercer capítulo de esta saga Elohim analizaremos este enigma presente en el corazón de las interpretaciones bíblicas, que ha sido objeto de debate entre exégetas y teólogos monoteístas a lo largo de la historia. Hoy, en Mito o Realidad, nos sumergiremos en las profundidades de este tema tan fascinante. Exploraremos las diferentes perspectivas, analizaremos las evidencias lingüísticas y teológicas y nos aventuraremos en el desafío de comprender el verdadero significado detrás de este término crucial en la Biblia. Todo esto basándonos en las pruebas que propone Mauro Biglino, exaltadas en su libro Gods of the Bible. Así que iniciemos el video. En el capítulo ¿Es Elohim plural o singular? Del libro Gods of the Bible de Mauro Biglino se plantea un dilema que ha desconcertado a exégetas y teólogos monoteístas durante siglos. Aunque el término Elohim tiene una terminación plural en hebreo, los teólogos monoteístas argumentan que su significado es singular, refiriéndose al Dios único y omnipotente. Biglino presenta dos posturas ante esta tesis: cuestionar las interpretaciones tradicionales o aceptarlas deliberadamente para explorar sus implicaciones. Además, examina cómo los exégetas monoteístas interpretan Elohim como un término singular, exclusivamente referido a Yahvé, Dios, y analiza su aplicación en varios pasajes bíblicos. El debate sobre si Elohim es plural o singular es crucial para comprender la teología bíblica y la naturaleza de Dios según las interpretaciones monoteístas. Biglino destaca la dificultad de demostrar la corrección absoluta de una u otra posición desde una perspectiva filológica y lingüística, lo que conduce a disputas interminables. Sin embargo, propone una metodología inversa: aceptar las tesis monoteístas tradicionales y explorar sus implicaciones. Esta aproximación permite examinar cómo los exégetas monoteístas interpretan el término Elohim como un término singular y exclusivo de Yahvé Dios, y cómo estas interpretaciones aplican en varios pasajes bíblicos. Al presentar este análisis, Biglino invita a los lectores a considerar la importancia de la metodología en el estudio de textos bíblicos y a mantener una actitud dudosa que evite el dogmatismo. Esta postura permite explorar diferentes interpretaciones sin caer en la tentación de reemplazar una verdad supuesta por otra. En última instancia, Biglino subraya la importancia de examinar cuidadosamente textos bíblicos disponibles para verificar las interpretaciones propuestas. Este capítulo ofrece una reflexión profunda sobre la interpretación del término Elohim y destaca la importancia de mantener una mente abierta y crítica en el estudio de la Biblia y la teología. En este fragmento del libro, Mauro Biglino inicia con un pasaje del Génesis, el cual es Génesis 6, 1 y 2, quien lo traduce recordando que siempre cambiemos la palabra Dios por Elohim y así evitar malos entendidos, pero también para respetar a los antiguos escribas. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los Elohim vieron que las hijas de los Adán eran hermosas
y tomaron como esposas a las que eligieron. Génesis 6, 1, 2. En este pasaje, Mauro Biglino analiza un fragmento bíblico que presenta un dilema teológico donde se menciona que los hijos de los Elohim se casaron con las hijas de los hombres. Plantea preguntas que desafían la interpretación tradicional del término Elohim. Por ejemplo, cuestiona cómo los hijos de Dios podrían tener hijos si Elohim se refiere a una sola entidad divina. Además, señala la redundancia en la referencia a hijos de los Elohim. Cuestiona por qué el término Elohim está precedido por el artículo definido los en hebreo. Estas preguntas, desde una perspectiva monoteísta, son difíciles de responder. Sin embargo, Biglino sugiere que si consideramos que Elohim denota una pluralidad de individuos, las preguntas se vuelven irrelevantes, lo que facilita la comprensión del pasaje. Continuemos con el siguiente pasaje de la Biblia, específicamente Génesis 31:53, que el Elohim de Abraham y el Elohim de Nahor, el Elohim de sus padres, sea juez entre nosotros. Génesis 31:53. En este análisis de un pasaje bíblico se destaca la narrativa de Génesis 31, donde Jacob y Labán erigen una piedra como símbolo de su pacto. Se invoca a los Elohim como testigos del acuerdo, lo que lleva a reflexionar sobre la pluralidad de divinidades que podrían existir. Se señala que Abraham y Nahor, hermano de Abraham, seguían y adoraban a diferentes Elohim, lo que sugiere una división en la familia. También se menciona que el uso del verbo en plural por parte de Abraham en Génesis 20:13 plantea interrogantes sobre si seguían a más de un Elohim. Se destaca que la Biblia no presenta este evento como extraordinario, sino como una costumbre general de la época. Las preguntas planteadas desafían la interpretación monoteísta tradicional y sugiere que el término Elohim podría indicar una pluralidad de individuos y sus acciones como un solo grupo, lo que aclara la situación sin necesidad de más explicaciones. El siguiente pasaje de la Biblia para el análisis del autor es Génesis 32:2, que cita: cuando Jacob los vio, dijo: este es el campamento de los Elohim, así que llamó a ese lugar Machanaim. Génesis 32:2. En este análisis del libro de Génesis se destaca el emocionante desarrollo de la historia desde el capítulo 31 al 32. Después de erigir una piedra como símbolo de un pacto, Jacob continúa su viaje y se encuentra con dos campamentos de los Elohim. El término Machanaim indica dos campamentos, lo que sugiere una situación clara donde Jacob se encuentra entre dos grupos militares. Se plantean preguntas sobre cómo puede Elohim tener dos campamentos si siempre se refiere a una sola persona, lo que podría parecer absurdo desde una perspectiva monoteísta. Sin embargo, se argumenta que si Elohim indica una pluralidad de individuos y sus acciones como un solo grupo, estas preguntas se vuelven irrelevantes y la situación se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. El siguiente pasaje analizado por el autor es Éxodo 3:13. He aquí, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me dirán cuál es su nombre. ¿Qué les responderé entonces? Éxodo 3:13. En este pasaje de Éxodo se presenta un diálogo entre Moisés y los Elohim, donde Moisés busca claridad sobre la identidad de aquellos con quienes está hablando. Plantea preguntas sobre la singularidad de Elohim y cómo podría haber dudas si se refiere a un único Dios. Se cuestiona cómo el más grande de los profetas podría tener incertidumbre sobre su identidad. Si Elohim siempre se refiere a Yahvé Dios en singular, además se analiza cómo los israelitas podrían tener dudas sobre la identidad del único Dios si el Elohim de los padres era uno. Sin embargo, se sugiere que si Elohim denota una pluralidad de individuos, la
las preguntas se vuelven irrelevantes y la solicitud de Moisés se vuelve sensata. Esto sugiere que la situación se aclara sin necesidad de más explicaciones. El siguiente en la lista es Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los Elohim? Éxodo 15:11. En este pasaje de Éxodo, los israelitas entonan un cántico de alegría a Yahvé, alabándolo con la pregunta retórica: ¿quién como tú entre los Elohim? Sin embargo, surge una aparente contradicción, ya que si Elohim se refiere siempre a Yahvé Dios en singular, el cántico del pueblo resulta absurdo. ¿Cómo podría ser una declaración tan inexplicable y ridícula si solo existe un único Dios? Sin embargo, si consideramos que Elohim podría referirse a una pluralidad de individuos, estas preguntas se vuelven irrelevantes. Bajo esta interpretación, el cántico se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. Es hora de analizar otro pasaje. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los Elohim. Éxodo 18:11. En Éxodo 18, el suegro de Moisés, Jetro o Reuel, expresa su admiración y alegría por el éxito de Moisés en liderar a los israelitas fuera de Egipto, exclamando: ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los Elohim. Sin embargo, surgen interrogantes. Si consideramos que Elohim indica a Yahvé Dios en singular, ¿cómo puede Dios ser mayor que todos los Elohim si solo existe uno? Además, el uso de un adjetivo que significa todos, cada uno, junto a Elohim y el artículo que los precede plantea dudas adicionales sobre la interpretación de este pasaje. ¿Qué quiso decir Jetro? ¿Se refería a que Yahvé es más grande que todos los jueces? Sin embargo, si consideramos que Elohim denota tanto una pluralidad de individuos como acciones como grupo, estas preguntas se vuelven irrelevantes y el pasaje se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. Veamos ahora Éxodo 22:3. Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses delante de mí. Éxodo 22:3. En Éxodo 20, al enumerar los 10 mandamientos, el supuesto Dios declara: yo soy Yahvé, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Sin embargo, este pasaje plantea interrogantes si consideramos que Elohim siempre se refiere a Yahvé Dios en singular, porque el único Dios necesita especificar que fue Él quien lo sacó de Egipto. ¿Podría haber habido algún malentendido o duda sobre su identidad? Además, si Elohim es Yahvé Dios en singular, ¿por qué Yahvé dice que no debería haber otros Elohim usando el adjetivo plural Asherim? ¿Cómo podría uno pensar que la gente tan pronto como salió de Egipto recurriría a otros Elohim cuya existencia no eran conscientes? Sin embargo, si consideramos que Elohim indica una pluralidad de individuos y sus acciones como un solo grupo, estas preguntas se vuelven irrelevantes y la orden de Yahvé se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. En este pasaje Moisés habla a su pueblo y les advierte: no seguirás a otros dioses de entre los dioses de las naciones que están a tu alrededor. Deuteronomio 6:14. En Deuteronomio 6, Moisés advierte a su pueblo: no seguirás a otros dioses entre los dioses de las naciones que están a tu alrededor. Sin embargo, este pasaje plantea interrogantes si consideramos que Elohim siempre se refiere a Yahvé Dios en singular, porque el texto hebreo tiene el adjetivo en plural Asherim, que significa otros, diferentes, extranjeros. ¿Cómo puede Moisés exigir no seguir a otros Elohim entre los Elohim de las naciones circundantes? Es evidente que cuando uno elige entre, significa
que la elección se realiza dentro de una pluralidad de individuos, al menos dos. Si el término Elohim significa jueces, como afirman algunos, Moisés pensaba que su pueblo era lo suficientemente ingenuo como para dudar entre Dios y jueces ordinarios y humanos. Sin embargo, si consideramos que Elohim indica pluralidad de individuos y sus acciones como grupo, todas estas preguntas se vuelven irrelevantes y el pasaje citado se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. El siguiente pasaje me parece algo perturbador, pero lo analizaremos. Si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o la esposa que amas o tu amigo más cercano te persuaden en secreto diciendo: vamos a adorar a otro Elohim, Elohim que ni tú ni tus antepasados han conocido, de Elohim de los pueblos que te rodean, ya sea cerca o lejos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no cedas a ellos ni los escuches, no les tengas piedad, no los perdones ni los protejas. Definitivamente debes matarlos. Tu mano debe ser la primera en matarlos y luego las manos de todo el pueblo. Piedra de muerte, porque intentaron alejarte de Yahvé, tu Elohim, quien te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Deuteronomio 13, 6, 11. En Deuteronomio 13 encontramos una serie de instrucciones dadas a los israelitas sobre cómo comportarse en situaciones relacionadas con Yahvé. Se les advierte sobre el peligro de ser persuadidos para adorar a otros Elohim, dioses que ni ellos ni sus antepasados han conocido. Se les instruye a no ceder ante tales persuasiones, sino a tomar medidas drásticas, incluso contra sus seres queridos si intentan apartarlos de Yahvé. Siempre que el término Elohim se refiere a Yahvé Dios en singular, surge la pregunta sobre por qué el texto hebreo usa el adjetivo en plural Asherim, que significa otros, diferentes, extranjeros. Si Elohim siempre es Yahvé Dios en singular, ¿cómo podría dirigirse a otros Elohim? ¿Cómo podría haber la posibilidad de seguir a otros Elohim elegidos de entre los Elohim de los pueblos circundantes? Además, ¿por qué este miedo tan extremo por parte de Yahvé que llega al punto de ordenar el asesinato incluso de un miembro cercano de la familia que incita a la traición? Sin embargo, si consideramos que Elohim denota una pluralidad de individuos y sus acciones como grupo, todas estas preguntas se vuelven irrelevantes y el pasaje se vuelve comprensible sin necesidad de más explicaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si este tercer capítulo de Elohim te ha intrigado y deseas seguir explorando los enigmas de la historia y la religión, te invitamos a darle like a este video y a suscribirte al canal Mito o Realidad. Así podrás acceder a más contenido emocionante y seguir desafiando tu mente con nuevas ideas y conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos.